En este video te presentamos nuestra opinión de la calzada flotante en Chapultepec. El acceso por Calzada del Rey cuenta con una gran escalinata que te recibe y te contiene con dos medios muros que acompañan un recorrido. Mi primera observación es acerca de la circulación de esta escalera, que se ve interrumpida por ciertas plataformas que no tienen ningún uso, lo cual puede ser confuso para las actividades que puedes realizar ahí. Se puede resumir simplemente a circular de un punto a otro, cuando tal vez el diseño pudo haber propuesto algo más en este punto. Otro de los aspectos que yo noté es que no está claro el acceso para las bicicletas y las personas con discapacidad. Solamente al terminar el recorrido por la escalera y el espacio se abre, te puedes percatar de que existe una rampa a un costado, ya que puedes ver a las personas salir en sus bicicletas. Entonces, en base a los aspectos que ya mencionamos, la falta de claridad en el diseño no permite realizar las actividades de forma cómoda y segura. Una vez iniciado el trayecto, podemos observar que la calzada va variando en sus dimensiones. Esto es debido a que el diseño permite el paso de los árboles, aportando un mayor sentido de ligereza y conexión con su entorno. Por otra parte, esto afecta a su funcionalidad, ya que en los espacios en donde más se reduce la calzada, la interacción entre peatón y ciclista es confusa, debido a que la visibilidad se ve afectada por la misma geometría del proyecto. Entonces podemos cuestionar si el diseño responde más al lenguaje del artista que a la funcionalidad del mismo espacio. Otro ejemplo de esto es el barandal, ya que en su diseño podemos ver gran referencia de las obras del artista Gabriel Orozco, en donde el movimiento toma una gran importancia representado en la forma geométrica del círculo, la cual podemos ver a lo largo del proyecto en forma de patrones y proporciones. Debido a esta búsqueda, los elementos que componen su diseño no permiten que se utilice cómodamente y puede ser un riesgo por su mala terminación. El proyecto ha sido mencionado como espacio público y no solo como un puente o un cruce, lo que nos lleva a pensar en todas las posibilidades que pudo haber desarrollado para complementar su uso. Entendemos que las actividades que ahora se realizan responden a las necesidades, sin embargo, existen aspectos que podrían mejorarse. Por lo que nos preguntamos, en cuanto a su dimensión, ¿pudo ser menor o mayor? ¿Los elementos en el diseño realmente responden a las necesidades? Con los recursos invertidos en este proyecto, ¿podría el espacio ofrecer una mejor funcionalidad para los usuarios? Sin dejar a un lado los aspectos positivos, nuestras observaciones se basan en las posibilidades que podrían beneficiar al proyecto y así ofrecer una experiencia más agradable a las personas que usan este espacio. Continuando nuestro recorrido, la calzada concluye en un espacio abierto con mobiliario, permitiendo que sea un descanso o una pausa, transformándose en un andador que sirve como transición hacia el paseo de los compositores, lo que refuerza la conexión entre ambas secciones del bosque de Chapultepec. Más adelante podrás encontrar este sitio que completa la experiencia de espacio público, con un diseño que toma en cuenta la diversidad de actividades que puede desarrollarse en un ambiente como este. Y más allá de hablar en un sentido de estética del espacio, es lo que propician las personas, como la interacción, la igualdad y el sentido de comunidad. Gracias por ver nuestro video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para poder seguir haciendo más contenido como este. Si tienen alguna sugerencia o comentarios, déjenlos abajo o envíennos un mensaje en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.